Floricanto presenta. Número 220 del Compendio del Catecismo. ¿En qué consiste la economía sacramental? La economía sacramental consiste en la comunión de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente la Eucaristía, hasta que Él vuelva. La pregunta era, ¿en qué consiste la economía sacramental? Y bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es, para explicar un punto del catecismo como este, explicar el término economía, porque claro, yo sé que cuando se pregunta por la economía sacramental parece que nos están hablando del balance de cuentas de la Iglesia, ¿no? Y no es ese el sentido del término economía, ¿eh? Uno va al diccionario de la Real Academia Española y en él se nos explica cómo la palabra economía, que nosotros generalmente la solemos reducir a ese aspecto de la administración de los dineros, la economía significa otra cosa en su etimología. La palabra economía viene del griego oikonomía, oikos es casa y nemein es administrar y significa administración, la administración de la vida, la administración eficaz y razonable. Es la distribución de los recursos, ¿no? Por lo tanto, la expresión economía sacramental es como la Iglesia dispensa, comparte con nosotros los dones de Dios. Eso es lo que significa la palabra economía sacramental. Aclarado eso, que como veis, pues yo creo que era importante, ¿no? La liturgia es la comunicación de los frutos de la redención de Jesucristo. Jesucristo, con su entrega, con su vida y especialmente con su pasión, muerte y resurrección y envío del Espíritu Santo, pues nos dio los dones de la redención, pero ahora la Iglesia tiene que dispensarlos, tiene que administrarlos, tiene que hacerlos llegar, tiene que comunicarlos. Y entonces esa es la función de la liturgia, ser como comunicadora de esos dones de Dios. Todos somos conscientes de que es muy importante la comunicación. Hoy en día la sociedad es especialmente sensible a eso. Bueno, de hecho estamos grabando este vídeo, ¿no?, para comunicar. También el Señor tuvo la preocupación de comunicar. ¿Cómo comunico al mundo esto que Él vino a darnos, ¿no?, a todos, ¿no?, que es la salvación? Y entonces Él pensó en la liturgia, en los sacramentos, como una forma de comunicar su salvación para todos los tiempos. Por ejemplo, cuando vemos que en los evangelios dice: haced esto en memoria mía, Jesús está pensando en que ese sacramento de la Eucaristía sea la manera de comunicar que Él entrega su vida por nosotros. Y cuando la Iglesia, por ejemplo, San Pablo dice: nosotros hemos recibido una tradición que Jesús, que a su vez os hemos transmitido, hemos recibido de Jesús esto y lo transmitimos, que Jesús la noche de su pasión, la tarde, la víspera de su pasión, tomó pan y lo partió y lo dio. O sea, la Iglesia comunica lo que había recibido de Jesús. Por lo tanto, la liturgia necesita ser comunicada, es la economía sacramental. La redención de Cristo necesita ser administrada. Y tenemos ese gran reto. Hoy en día quizás, ¿no?, pues se dice, bueno, ¿por qué la Iglesia no reinventa su manera de comunicarse? ¿No sería mejor pues dejarse de esas tradiciones litúrgicas y inventarnos unos signos más acordes con lo que el mundo hoy en día pues entiende y comprende? ¿No sería mejor? Muchas personas piensan eso. A ver, la misa, la liturgia, los sacramentos son un lenguaje que no llega y que no le dice nada al mundo. ¿No sería mejor dejar eso a un lado aparcado y hablar en otros términos más sencillos de entender? Bueno, pero fijaros, eso obviamente conllevaría que no le estamos dejando a Jesucristo hablar, sino que somos nosotros mismos los que
los que estamos dando o comunicando el mensaje al mundo. El mensaje no es nuestro, el mensaje es de Jesucristo. Por lo tanto, el quehacer de la Iglesia celebrando bien la liturgia, el celebrar bien la liturgia, es un doble esfuerzo. El esfuerzo de Jesús, que intenta comunicarse con nosotros, y el esfuerzo de los hombres que intentan también recibir la comunicación de Jesús. Igual que la Iglesia intenta hacer un esfuerzo pedagógico explicando los sacramentos, y yo no digo que no lo pueda hacer mejor, que posiblemente con toda seguridad lo podemos y lo debemos de hacer mejor, en esa pedagogía de explicar los sacramentos. También nosotros tenemos ese deber de hacer el esfuerzo de entender los signos que Jesucristo realizó, los signos sacramentales que Él realizó. Hasta que Él vuelva, dice este punto del catecismo, porque esa es la manera de comunicarnos hasta que Jesucristo vuelva. Lo dice 1 Corintios 11:26. El lenguaje con el que Cristo se comunica con nosotros es el de los sacramentos, es el de la liturgia. Luego estamos llamados a familiarizarnos, ¿no?, con ese lenguaje con el que Cristo se comunica con nosotros. Cuando Él llegue, cuando Él se muestre definitivamente, bueno, entonces este lenguaje sacramental que ahora estamos utilizando ya no será necesario, porque ya le veremos directamente tal cual es. Mientras tanto, el lenguaje sacramental, los signos sacramentales, el agua del bautismo, el pan de la Eucaristía, el lenguaje sacramental nos está mostrando una presencia latente, que podría parecer que Jesús está ausente, pero sin embargo está presente, escondido y mostrándose al mismo tiempo en esos sacramentos. Cuando Él llegue, cuando Él se muestre definitivamente, entonces los sacramentos no serán necesarios. Los sacramentos son una mediación mientras que Cristo no está visiblemente presente. Cuando Él llegue, habrán caducado los sacramentos y entonces la liturgia se celebrará ante su presencia, contemplando su rostro, alabando su presencia. Sí existirá liturgia cuando después de la parusía en el cielo, pero no será una liturgia sacramental como es ahora. Los sacramentos no serán necesarios. Alabaremos a Cristo y daremos gloria por siempre.